Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos o bienvenidas a Yo que sé Media. En este vídeo voy a compartir una experiencia que me pasó ayer, un conflicto que tuve con una persona y voy a explicar cuál es el procedimiento interno para solucionar, para resolver este conflicto. Como sabéis, en este canal pues siempre aporto técnicas o razonamientos basados en la responsabilidad individual, es decir, que cuando sucede algo en tu vida, pues podemos proyectar esa frustración, esa ira, ese enfado, esa tristeza, ¿no? en el suceso, en qué es lo que ha ocurrido o en la persona que piensas que te lo ha ocasionado. Pero este proceso de proyección es indefinido, jamás termina y en definitiva pues no te resuelve el conflicto que tienes. Lo que hay que hacer en realidad es tomar una decisión o observar qué es lo que está sucediendo para dejar de ser ignorante, para dejar de crear sufrimiento para ti y para los demás, ¿no? Entonces voy a comentar brevemente el conflicto que a mí me sucedió para que sirva de ejemplo, porque estoy seguro de que a muchos de vosotros o vosotras también os ha pasado. Así que vamos a ver cómo resolver internamente una situación de este tipo para que no nos atasquemos y para poder devolvernos a nuestro estado original del ser. Vale. Pues lo que me sucedió concretamente es que tuve un conflicto con una persona que, que estaba hablando de una manera que a mí me hizo sentir mal, me hizo sentir desvalorado y pues tuve una reacción emocional en un momento dado y dije pues hasta aquí, ¿no? Como no paso por esto y simplemente pues me alejé de esta situación porque en ese momento pues creía que era lo más correcto, puesto que no me veía en situación de aguantar ciertas palabras o cierta actitud porque me denigraban y bueno, en ese momento mi ego saltó de una manera digna para protegerse, ¿no? Y no quiere decir que es mala o buena actuación, simplemente desde ese estado de conciencia pues reaccioné de esa manera. Esta mañana, durante la meditación, pues he puesto atención en este proceso porque todavía había algún rastro de ese acontecimiento que había arrastrado hasta el momento presente. Y lo primero que he tenido que tener en cuenta es que estaba sucediendo eso todavía en mi mente y me he tenido que preguntar, ¿eso ocurrió o está ocurriendo ahora mismo? ¿Y cómo se puede reducir a través de un proceso atencional este flujo de pensamiento y emociones que parece no tener fin, que va saltando de un lugar a otro continuamente y no nos deja sentir nuestro ser interior, no nos deja sentir la paz, porque de alguna manera pensamos que hay algo injusto o que hay algo que resolver todavía o no sé, algo que tiene que cambiar para que nosotros pues nos sintamos bien, ¿no? Completamente tranquilos. Bien, pues lo que he tenido que observar en primer lugar es esto, ¿no? Que el conflicto continuaba vigente en mi conciencia. No es algo que sucedió y que ya ha desaparecido, sino que se está replicando en el tiempo. ¿Y por qué se está replicando? Porque a través de ese conflicto yo adopté una posición, adopté un punto de vista y reaccioné a la circunstancia que estaba ocurriendo, ¿no? Y al reaccionar de esta manera, pues el ego tiene que encontrar una justificación de por qué ha reaccionado de esa manera. Tiene que, digamos, explicarse, tiene que entender, tiene que culpar, tiene que protegerse, tienes que protegerte, la idea que tú crees que eres en ese momento tiene que protegerse a sí misma para no desaparecer. El ego es el que va a justificar todo lo que piensas y todo lo que sientes. Entonces no existe un ego separado de lo que sientes y lo que piensas.
Bien, pues para abordar este tipo de conflicto o cualquier otro tipo de conflicto relacionado con las personas que puedes tener en tu día a día, pues hay dos maneras de reaccionar siendo responsables, quiero decir. Puedes culpar, como hemos comentado, proyectar lo que te sucede en los acontecimientos, o puedes hacer lo siguiente, desde mi experiencia que he tenido esta mañana, para poder devolver tu atención a tu ser y no estar condicionado por lo que pasó ayer, ¿no? El ego siempre va a justificar lo que tú sientes, lo que tú piensas, las sensaciones que tienes. Entonces, el ego y estas sensaciones no pueden vivir separadamente. Es decir, en cuanto el ego se disuelve, estas sensaciones y estos pensamientos van a desaparecer. En cuanto las sensaciones o los pensamientos se disuelven, el ego también va a desaparecer de la misma manera. Entonces, tenemos dos maneras de abordar cualquier tipo de conflicto que hemos tenido con una persona. Una es proyectando, como he dicho, es decir, esa es inacabable, es infinita y no te responsabiliza de la situación que ha ocurrido. Bien, esa la vamos a descartar porque a los buscadores de la verdad no nos interesa. Nos interesa, por un lado, primero poner atención a las sensaciones físicas, a las emociones o a los pensamientos. Cualquiera de ellas es válida y cualquier tipo de atención nos va a servir para saber qué está ocurriendo y empezar a tomar conciencia en estos tres diferentes niveles, al nivel de las sensaciones, de las emociones o de los pensamientos. Bien, si observamos los pensamientos nos vamos a dar cuenta de que vamos saltando de uno a otro y que nos estamos imaginando situaciones posibles, alternativas a lo que sucedió, o estamos en un diálogo inmerso replicando lo que sucedió o está la mente justificando por qué actuó de esa manera, o está criticando a la otra persona por lo que hizo, por cómo es, porque cree que sabe cómo es, ¿no? O pues está, pues, en definitiva, defendiendo la imagen que tienes sobre ti mismo, ¿no? Hay una autodefensión de la imagen que tienes de ti mismo para justificar lo que estás sintiendo. Para hacerlo más concreto, también puedes atender a las sensaciones físicas. Puedes decir en qué lugar de mi cuerpo se plasma este pensamiento que estoy teniendo. O a nivel emocional, ¿cómo me hace sentir pensar de esta manera? Al hacer este ejercicio vas a poner atención a las sensaciones y vas a atender esas sensaciones profundamente. Vas a pedir más de esas sensaciones, vas a indagar en ellas y vas a dejarle espacio para que sucedan en este presente. Al atender esas sensaciones y no estar buscando otra cosa en este momento, vas a dejar ese espacio y esas sensaciones van a empezar a incrementarse en intensidad y van a empezar poco a poco también a transformarse. Van a dejar de ser lo que eran y van a pasar a ser otra cosa. Al ir indagando en estas sensaciones físicas, vamos a ver que se van transformando. Y en esta transformación también va a desaparecer aquel que las está sintiendo. Hemos dicho que el ego no está separado de lo que interpreta, por lo tanto, al devolver nuestra atención a quién es que está sintiendo esas sensaciones, nos vamos a dar cuenta de que no es el mismo que estaba sintiendo las sensaciones inicialmente. Se van transformando y a medida que se transforman, el observador también se va transformando. Vale, esto lo podemos hacer directamente con las sensaciones, o a nivel emocional también podemos preguntarnos lo mismo. ¿Cómo están repercutiendo estos pensamientos a nivel emocional? Entonces podemos atender la emoción, podemos pedir más de esa sensación. No queremos sentir otra cosa que esa sensación, porque lo cierto es que cuando los pensamientos no cesan es porque estamos separándonos de la experiencia directa que está teniendo el cuerpo. Es así. Si nosotros rehuimos de lo que realmente estamos sintiendo a nivel emocional o físico, entonces nuestra mente va a estar constantemente activada
y nos vamos a sentir estresados, perdidos, confundidos, esclavos de lo que está sucediendo, porque no vamos a tener margen a controlar nuestras emociones, a sentirnos más calmados y, bueno, más en paz, ¿no? En definitiva. Bien, pues una de las vías, de las dos vías en esta dualidad con las que podemos afrontar estos conflictos, pues es a través de las emociones o de las sensaciones físicas y también a través del pensamiento. Lo que sucede es que el pensamiento es traidor. El pensamiento nos va a llevar de un lado a otro y al final, si atendemos el pensamiento, es posible que caigamos en su trampa. Es posible que empecemos a seguir al pensamiento y empezamos a pensar que hay algo interesante o que hay algo que nos va a llevar a algún lado, ¿no? En el pensamiento que estamos automáticamente generando a través de un patrón inconsciente. Entonces estos pensamientos, boom, 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 van apareciendo. Y si nosotros los seguimos, pues es posible que caigamos en un laberinto sin salida. Lo que nos interesa no es hacia dónde nos llevan los pensamientos, sino que nos interesa cuál es el origen de esos pensamientos, de dónde vienen esos pensamientos. Y aquí viene pues la otra manera de afrontar este tipo de experiencias, y es poniendo la atención a quién está experimentando estas sensaciones, quién está sintiendo estas emociones y quién está teniendo estos pensamientos. Este es el enfoque con el que vamos a descubrir el ego, con el que vamos a descubrir quién está sintiendo estas sensaciones. Y si descubrimos el ego y sabemos reconocerlo como un patrón inconsciente que ha hecho que al activarse nos sintamos de determinadas maneras y que tengamos ciertas emociones, lo que vamos a hacer es precisamente disolver ese ego y a su vez también vamos a disolver las sensaciones, los pensamientos y las emociones. Como hemos dicho, tanto por un lado como por otro, pues ambos aspectos van ligados. El observador y lo observado, o lo observado y el observador son uno en realidad. Por lo tanto, podemos abarcarlo desde la experiencia que está generando el ego o desde el cuestionamiento de quién es el ego, de quién es que está experimentando estas sensaciones. Cuando buscamos al observador, cuando buscamos quién está experimentando estas sensaciones, debemos hacerlo con una actitud de apertura, no de buscar respuestas concretas. No te preguntes quién es que está sintiendo estas experiencias y digas, yo soy ese. Sí, pero ¿quién es yo? Busca quién es el observador. No te respondas, no te conformes con una respuesta, porque ahí va a entrar la mente y desde una identidad que todavía no has reconocido realmente, pues va a perpetuarse el pensamiento y te vas a quedar atrapado. Por lo tanto, la actitud constante meditativa que tenemos que adoptar en este caso es preguntarnos quién soy yo, como dijo este sabio Ramana Maharshi, que basaba su búsqueda espiritual en esta simple pregunta, ¿no? Que nos la podemos hacer de varias maneras a medida que vamos meditando. Por ejemplo, en mi caso, ¿quién es que está hablando ahora? ¿Quién es que acaba de pensar este pensamiento? Pues al hacer esto no buscamos algo concreto, algo tangible, pero sí que vamos a darnos cuenta de que el que está generando las sensaciones es una entidad psicológica, un ego, que se activó en el momento en el que tuvimos ese conflicto o incluso un poco antes, y por eso se llegó a esa situación y no hemos podido desprendernos de ella. Y en realidad no podemos desprendernos de ella a la fuerza, sino que lo tenemos que hacer a través de un proceso de comprensión. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la meditación, de la autoobservación. Todos tenemos una manera de evitar lo que estamos sintiendo en un momento dado, ¿no? Y eso pues no va a resolver el conflicto, al igual que no lo va a hacer odiar, por ejemplo, o no lo va a hacer juzgar, ¿no?, a la persona con la que creemos que hemos tenido ese conflicto. Por lo tanto, podemos observar ese juicio y preguntarnos quién está juzgando, ¿no?
quién está pensando de esa manera y hacer un ejercicio de responsabilidad sobre la experiencia que estamos teniendo. De esto funciona, ¿no? De devolvernos el poder a nosotros mismos sobre lo que sentimos, sobre lo que pensamos, sobre cómo queremos tomarnos las situaciones que nos ocurren. Esa es nuestra verdadera libertad y eso se consigue desde mi experiencia única y exclusivamente a través de un proceso atencional. Ya no sirve el intentar defenderme porque yo soy más listo, porque esa persona no entiende nada, porque no debería o porque las cosas son así o no son así. Eso no nos sirve. Estos egos que se pueden generar no nos van a hacer sentir felices, no nos van a hacer sentir mejor. Quizá nos van a defender y nos van a hacer sentir como mucho orgullo. El orgullo es esa emoción, que no es una emoción, pero es ese estado que se encuentra entre las emociones positivas, digamos, vinculadas al alma, como yo suelo decir, o las emociones vinculadas al aparato biológico de supervivencia, ¿no? Si quieres averiguar un poquito más sobre un conflicto a través de la primera técnica que he comentado, por así decirlo, basada en la observación de las sensaciones y las emociones, te invito a que mires, por ejemplo, una meditación de David Hawkins que tengo en este canal de YouTube, que se llama Dejar ir más cancelar pensamientos. Por ejemplo, puedes utilizar esa o cualquier otro tipo de meditación basado en las sensaciones, como el Vipassana también puede ser una meditación en la que se observen las sensaciones físicas y poco a poco de esta manera pues se vaya diluyendo aquella perspectiva que nos hace sentirnos de esa manera. Y por otro lado, si prefieres una técnica en la que descubras quién es el que está experimentando eso, el que te hace experimentar eso, entonces te recomiendo, por ejemplo, mi última meditación no dual, que se llama así, Nueva Meditación No Dual, el vídeo, en la cual te acompaño en un proceso en el que te das cuenta de esto que he mencionado, de que las sensaciones que son experimentadas y el yo que las experimenta pues no están separados en realidad y que incluso la experiencia que estás sintiendo no tiene que ver con el mundo, no tiene que ver con las personas que piensas que han causado tu malestar, sino que es un programa que se ha activado en tu propia conciencia y que no puedes controlar, ¿no? Y al observar esto, quién es que se ha despertado, porque somos muchos egos, no solo es un ego, sino al ver quién se ha despertado vamos a entender por qué nos sentimos como nos sentimos. Espero que tanto una vía como la otra te aporten más felicidad, más paz y que puedas comprender un poquito mejor lo que te sucede en la vida, que a veces hay confusión, pero y no se entiende muy bien, ¿no? No puedes observar esa posibilidad de controlar tu propia vida, ¿no? Entonces, ¿quién es que está confuso? ¿Sí? Cuando indagamos en quién es que está observando las cosas, nos vamos a dar cuenta de que todo es una construcción y, en el mejor de los casos, vamos a empezar a tener control. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.